Hola amigos, qué gusto otra vez juntos. Hoy les ruego permitan a Libros y Caballos introducirse en una página literaria. Les propongo visitar a un escritor de esos que es un orgullo tenerlos en nuestro país. Se llama Martínez de apellido. Su nombre completo es Guillermo Martínez. Nació en Bahía Blanca en el año 62, 1962, por lo que hoy podemos decir que tiene casi 60 años. Vive en Buenos Aires y lo interesante de este hombre es que es matemático. Él es literato, escritor, muy buen escritor y aparte matemático. Tuvo la suerte de criarse en un hogar donde el padre había resuelto no comprar televisor para obligar a los hijos a la lectura. Mientras los chicos eran chicos, en esa casa no había televisor para que todo el mundo leyese. Tenía una costumbre muy linda. Fíjense, dice que los domingos los reunía a la mañana para leerles un cuento y a continuación debían escribir una redacción en un certamen literario de entrecasa. Los calificaba en 5 ítems, en originalidad, resolución, redacción, prolijidad y ortografía. El premio para el que ganase era un chocolate y también el honor de ser pasados a máquina en la vieja Olivetti del padre. ¿Qué les parece? De este hombre hoy vamos a escuchar un cuento que seguramente les va a encantar. A ver, ¿qué les parece? Y ahora, Brindis con Witold de Guillermo Martínez. Todo transcurría del siguiente modo. El pequeño Lucas jugaba con las avellanas sobre la alfombra, mientras mi prima Andrea, tardía pero irreprochablemente convertida en madre, explicaba las ventajas comparativas de los pañales descartables, y su esposo, el culeiforme Antonio, volvía a llenar las copas. Poco a poco Andrea iba ganando la atención de todos y las tías la auxiliaban con oportunas interrupciones, añadiendo anécdotas y también recuerdos pañaleriles. De manera que el asunto de los pañales empezaba a cobrar asombrosas dimensiones y la conversación se pañalizaba irremediablemente, a pesar de los esfuerzos que hacía mi padre desde su rincón para seguir con el relato de las peripecias en la Argentina de cierto escritor polaco que, por desgracia, solo él conocía. Igualmente, creo que en el fondo todos sentíamos alivio de que hubiera un bebé en la familia, porque ahora podíamos dejar la conversación a cargo de Andrea, que ya era una madre consumada, para que entre ella y las tías se ocuparan de que la charla fuese inofensiva y aseguraran sobre todo que no se discutiera de política, para que pudiéramos llegar sin sobresaltos al brindis de las 12. Mi madre, convenientemente ubicada, vigilaba con disimulo el ir y venir de los platos y notaba con desesperación que su torta de ricota no había podido competir con la tarta de frutillas de la tía Carmen. Inesperadamente pródiga, trataba de convencernos a mi hermano y a mí de que comiésemos un poco más de la suya y sufría como si la estuviésemos traicionando cuando la tía Carmen nos ponía en el plato solícitamente, amorosamente, triunfalmente, más y más tarta de frutillas.
Confinada por su diabetes, la abuela, lejos de la mesa, contemplaba con desconsuelo el pan dulce distante y menguante, las tortas y garrapiñadas fuera de su alcance, y roía con avara lentitud el único pedazo de turrón al que había condescendido la caridad de mis tías, mientras el viejo Mauro encendía su pipa y desde su silla de ruedas iba anunciando con la vista clavada en el reloj: ahora faltan 7 minutos, ahora faltan 6. Solo Teresa estaba como fuera de sí. Apenas podía disimular su rencor cuando miraba al pequeño Lucas. Tal fuera porque la criatura le hacía recordar que a los 34 años ella, infatigables romances y amoríos, permanecía soltera. O quizá porque por primera vez nadie le prestaba atención, pese a que estaba más escotada todavía que el año anterior, aun cuando apelaba a todos sus tics de diva y cruzaba y descruzaba las piernas y permitía que los breteles de su vestido se deslizaran por sus hombros con promisoria negligencia. También yo había dejado de mirarla, en parte porque resultaba un poco deprimente el espectáculo de la belleza en retirada, los últimos arrestos del rímel y el maquillaje, en parte porque ya había tenido ocasión de cerciorarme de que también ella, después de todo, se había puesto corpiño, con lo cual perdían algo de interés los vaivenes de sus pechos, pero sobre todo, porque yo no podía quitar los ojos de mi primita Maite. Oh, Maite, Maite, sin poder creer todavía que fuera verdad que se había puesto de novia, pero sí, cuando el corcho golpeó en su silla, alguien dijo: candidato ya tiene, y ella había enrojecido y luego rió feliz. Era cierto, bien cierto. Así, digo, transcurría todo cuando impensadamente Andrea dio por agotado el plácido tema de los pañales y empezó a discurrir acerca del frenillo. Sí, del frenillo del pequeño Lucas. Pero no el frenillo del labio, no, sino del frenillo de la lengua. La pobre criatura no podía sacar bien la lengua. Habría que operarlo más adelante. Imagínense, decía Andrea, cuando en primer grado los demás nenes le saquen la lengua y él no pueda contestarles. Todos nos imaginamos y nos reímos. El tema del frenillo también parecía inofensivo después de todo. Además, intervino tía Carmen, puede tener dificultades para pronunciar algunas letras, la T, por ejemplo, o la D, añadió mi madre, y hubo aquí un momento de silencio porque todos recorríamos aplicadamente el abecedario. Entonces, sin que a nadie se le ocurriera impedirlo, Teresa levantó al pequeño Lucas con un canturreo. A ver, Lucas, Luquitas, ¿qué pasa con su lengüita? Y de pronto empezó a suceder. Teresa sacó la lengua, su propia lengua, pero el pequeñín no quería imitarla. La boquita del nene seguía tercamente cerrada. La lengua de Teresa quedó ahí, colgando, y era una lengua lasciva, una lengua de beso desaforado que se contorsionaba con desparpajo, pero eso solo fue el principio, porque enseguida acudió para convencer a la criatura la lengua amarillenta estreñida de Andrea, y luego la del culeiforme Antonio, que irrumpió de la boca con un mugido, pero no había modo. El pequeño Lucas no entendía qué querían de él, y miraba absorto las bocas sucesivas, las lenguas que iban apareciendo una por una, hasta que estuvieron todas afuera, y entonces yo pude ver la lengua incauta, la lengua algo torpe de mi hermano menor, y delante de él, al acecho, vi la lengua de la tía Carmen, que se curvaba como un índice incitante, experta, ofreciendo algo que no era de ningún modo tarta de frutilla. Pero esto fue otra vez solo el principio, porque vi lo que allí se revelaba sin disimulos, en las mismas narices de la maternal Andrea, que la lengua de su esposo,
que la gruesa lengua del culeiforme Antonio y la lengua envilecida de Teresa no eran absolutamente extrañas, que muy por el contrario había una turbia concertación en aquellas lenguas que salían de ambas bocas al unísono, como burlándose de todos. Y luego vi la lengua de la abuela, seca, correosa, y vi la lengua carcomida por el tabaco del viejo Mauro, y aunque quisiera no haberlo visto, vi que aquellas lenguas desenterradas parecían reconocerse después de años y años y se tendían obscenamente una a la otra, y yo no quería mirar más, sobre todo no quería mirar la lengua de Maite, pero era imposible no verla. Allí estaba, exhibiéndose desafiante frente a mí. Oh, Dios, era una lengua inusitada, enorme, que contradecía con brutalidad su boca diminuta, pero había algo 1000 veces peor. Aquella lengua no tenía ya nada de inocente. Y aún me sacudía esta última revelación cuando llegó el llanto providencial del pequeño Lucas. Todos rieron, las lenguas retornaron a las bocas. El viejo Mauro anunció las 12, se alzaron las copas y entre los besos, primero que todos, vino el beso de Maite. Suavísimo, muy tierno, insospechable. Guillermo Martínez.